No permitirle a la gente, a un pueblo, escuchar a los artistas, disfrutar de su música, es algo así como decirle a uno qué es lo que tiene que pensar o tener adentro de la cabeza. Esto pasó durante la última dictadura militar. La Junta había prohibido a algunos artistas y sobre todo cuando se capituló en Puerto Argentino entre Menéndez y Moore por la Guerra de Malvinas, se prohibieron los artistas de habla inglesa. No hubo muertos, no hubo desaparecidos en el rock, pero sí desaparecieron canciones. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Padre Francisco, hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. El rock nacional nació, pegó el estirón y cumplió la mayoría de edad entre la década del 60 y la última dictadura militar. De ahí que muchos destacan su fortaleza por haber sorteado con valentía los obstáculos de la censura. También otras expresiones de la cultura popular la padecieron, el folclore y el tango. A Spinetta y Sui Generis los siguieron Yupanqui, La Negra Sosa, Guaraní Citarrosa, y las listas se multiplicaron. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. El 2x4 tuvo la insólita prohibición de Cambalache. Todas las canciones, hasta las infantiles, que hablaran de la libertad o que dañaran el sentimiento nacional, eran prohibidas. Dentro de la lógica cerrada de la dictadura militar, todo lo que tuviera que ver con la canción de protesta, la canción social, ideológica, de autores como Horacio Guaraní, Daniel Biglietti y demás, entra dentro de cierta comprensión. Llama mucho la atención la presencia de autores más bien de música, lo que podríamos tildar como romántica, y ahí entran intérpretes españoles como Camilo Sesto, José Luis Perales, cierto despliegue de la moralina dictatorial, todo lo que tuviera que ver con el sexo, ni hablar con el consumo de drogas y demás, también era motivo de prohibición. Me parece que el común denominador es que la arbitrariedad da para cualquier cosa. Una vez que se largan a censurar, claro, ya cualquier cosa es motivo de censura, total, es inapelable. La cara. La censura se aplicaba en las radios y en las empresas discográficas que respetaban a rajatabla las listas negras, difundidas por el Confer, en las que figuraban artistas, canciones y autores. Pero en los recitales se daba otro fenómeno: la resistencia del músico y el apoyo de sus fans. Charlie se burló de la censura. En El fantasma de Canterville, la frase "he sido siempre un tonto que siempre creyó en la legalidad" fue finalmente cantada. Pero hay historias terribles, ¿no? Historias terribles que culminan con una bomba en un teatro y Mercedes teniendo que irse al exilio, o Morris con un teatro incendiado y termina yéndose a Madrid. Nunca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. El 24 de marzo de 1976, la Argentina se sumía en uno de los episodios más oscuros de su historia. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Grupos militares recorrían las calles de las principales ciudades. Mediante un comunicado emitido en cadena nacional,
se informó que el país se encontraba una vez más bajo el control de una junta militar. Ante la pasividad de buena parte de la población civil, se interrumpió el gobierno constitucional de Isabel Perón, instalándose un régimen dictatorial compuesto por las tres fuerzas del ejército y autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Con el pretexto de vencer a un enemigo, producto de la subversión, se libraron todo tipo de atrocidades violatorias de los derechos humanos. Decenas de miles de personas fueron detenidas en centros clandestinos, torturadas, asesinadas, desaparecidas o forzadas al exilio. En las palabras del líder de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, el objetivo del proceso es la profunda transformación de la conciencia nacional. Para lograr este cometido, era necesario condicionar la escena cultural en la que se libraba una batalla contra el marxismo. Consideraban que éste se había infiltrado en todos los ámbitos de la sociedad, permeando principalmente a los jóvenes e incitándolos a formar parte de la denominada subversión. Esta era la excusa perfecta para montar un aparato de censura que velase por los valores que el proceso decía defender. En los hechos, no existían indicadores precisos de qué era considerado subversivo por los censores. Esta falta de claridad hacía que cualquier expresión pudiera ser considerada sospechosa, promoviendo la autocensura. Así como el gobierno de facto consideraba que el enemigo podía estar en cualquier lado, invitaba a toda la sociedad a cooperar con denuncias. Una de las tantas áreas culturales sospechadas era la producción musical. En 1977, la CIDE redactó los antecedentes ideológicos de artistas nacionales y extranjeros que desarrollan actividades en la República Argentina. Este documento interno incluía expedientes de músicos que consideraba sospechosos. Los artistas debían sortear todo tipo de dificultades, tanto para acceder a los sellos discográficos como para presentarse en vivo. En las radios se difundían listas de canciones que no debían salir al aire. Otra modalidad era vetar las frases que se consideraban inapropiadas. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. No toda la censura era por contenido político o presunta ideología del autor. También hubieron casos de letras prohibidas por su contenido violento, por uso inapropiado del lenguaje o bien por considerarlas obscenas. El tango y el folclore fueron géneros que sufrieron la censura, pero el rock, favorito entre adolescentes y veinteañeros, era el género más sospechado. En numerosos comunicados de la Junta se asociaba la música de rock con el consumo de estupefacientes, el amor libre y la adopción de ciertos atuendos que conducían indefectiblemente a sumarse a las filas de la subversión. La asociación entre el joven y lo subversivo era directa. Según Patricia Marchak, el 81% de los desaparecidos durante el proceso no superaban los 20 y pico de años. Algunos músicos de rock debieron dejar la Argentina, limitados en su actividad y hasta amenazados. Pese a todas estas dificultades, el rock subsistió y se perfiló como una vía para expresar resistencia. Ante la prohibición de las reuniones públicas y de todo tipo de expresión política, los recitales eran el espacio donde era posible desarrollar una identidad colectiva. Se interpretaban las canciones censuradas con su letra original y el público coreaba consignas como «El que no salta es militar». De esta manera, el rock trascendía la noción de género musical para convertirse en un movimiento cultural. Los autores burlaban la censura con letras metafóricas, cifradas, y los jóvenes construían su identidad interpretando y resignificando las frases. Una modalidad típica de la época eran las reuniones privadas de escucha de discos, donde se debatían los significados de manera comunitaria.